Buenas tardes, Karen. Vamos a dar un par de minutos a que los demás compañeros se terminen de desintoxicar del partido y se conecten. Ok, profe. Bueno, mucho gusto. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, se escucha. Ok. Bueno, pues parece que me va a ir con ustedes igual que con las clases anteriores. Una asistencia baja. Debo decir que este mundial me ha afectado todo el día en mis 3 clases. Y sobre todo que está jugando, hoy jugó Argentina, profe. Sí, México-Argentina, pero ya terminó, por eso pensé que ustedes sí se me iban a conectar. ¿Quién se me conectó por último como Richard Fanor? Creo que Jennifer, ¿no? Confírmame, por favor. ¿Quién se me conecta como Richard Fanor, por favor? Katy, ok. Profe, estoy con la Norni y la María José y oye. Sí, ya las apunté. Ok. Ya los apunté. Vamos a ver, tengo solamente a Karen, a Norning, a Henry y a Katy. Profe, Nada. Ah, María José, María José. Qué grosería, no te había apuntado. Perdón, ¿quién me llamaba? ¿Quién me decía? Katy, profe, la cristiana dice que dentro de 20 minutos se conecta, es que ya va en el microbús. Sí, ya Pero me sí está escribió. Ya me escribió, ya vamos a estar atentos. Bueno, muchachos, vamos a empezar. Vamos a empezar primero a que me hablen cómo les fue con su teoría del caso. Me interesa cómo les va porque me interesa ver cómo llevan la organización para su examen final, que solamente tenemos básicamente 2 semanas ya para esa preparación.
¿Qué me cuentan? ¿Cómo le va? Híjole, hoy sí que han quedado calladitos ustedes. La teoría del caso, fiscalía, defensa, ¿cómo está la organización? ¿Presentaron su trabajo? Profe, ayer o antier, el grupo de la fiscalía mandamos el trabajo, pero Sí, tengo entendido que no todos lo mandaron porque creo que había dicho que lo subieran individualmente cada uno a la sí, plataforma. sí, es que si no, no les Eh, puedo reflejar la nota. entonces, en mi grupo alguna gente pues dice que no lo pudieron subir. Entonces, en mi trabajo yo subí el nombre de dos participantes del grupo, pero los demás, como no participaron ni dijeron nada, y tampoco, no sé si lo subieron, pues no sé si le va a poner nota a ellos. Ok, a ver muchachos, yo por eso les dije de que tenían que subirlo individual, porque yo no puedo reflejar una nota si no tengo, a ver, un archivo, pues, que calificar, digamos. O sea, la plataforma para que me acepte una nota, por lógica, debo tener ahí una tarea presentada. Por eso mi énfasis en que lo tenían que subir todos, aunque fuera el mismo trabajo. Lastimosamente, quienes no lo subieron, o sea, son 15 puntos, muchachos, son 15 puntos. ¿Cómo lo pudieron dejar ir? No entiendo. Profe, No en- disculpe, Sí, escucho. Cristiana estaba en el grupo de Karen. Entonces, como si se fija, pues yo a veces solo me conecto en la primera clase por lo que estoy trabajando ahorita. Sí. Pero yo me puse de acuerdo con Cristiana porque tampoco me pude poner de acuerdo con Cintia, ni Cristiana con Karen, ni con los demás, porque dicen pues que no le explicaron. Pero yo sí me puse de acuerdo con Cristiana y yo hice mi trabajo, ella y yo. ¿Lo subieron? Y nosotros dos hicimos nuestro trabajo individual, Ok, entre las dos. perfecto. Perfecto, no hay problema, van a tener su nota, pero para efectos del examen final, Katy, van a tener que coordinarse de alguna manera, porque aunque la nota va a ser individual, obviamente, ¿verdad? Y cada uno ya tiene una participación específica, ¿verdad? Lo ideal es que fueran coordinados. De todos modos, ya les pasé, confírmenme por favor, ya les pasé, ¿verdad? Sobre los roles que va a tener cada uno con respecto a la cuestión, me parece, si no estoy equivocada, que les pasé vía WhatsApp el documento en el cual se explica cuál va a ser la sinergia del trabajo, cómo lo vamos a desarrollar y cuál va a ser el rol que cada uno va a tener en el examen final. Me confirman, por favor, si no es que estoy equivocada y se me ha escapado. Igualmente, lo vamos a compartir pues como tarea en plataforma. Pero a efectos de que ustedes vayan trabajando ya, pues lo vamos a tener, ya se los presenté desde la semana pasada, creo. Profe, Sí, buenas dime, tardes, Silvia. Cintia. Buenas tardes. Este, nosotros fue algo complicado coordinarnos, pero al final logramos coordinarnos en grupo, excepto con Rosa. Usted me mandó el contacto, yo la incluí Sí, en el grupo y yo después le escribí a ella en privado, pero con ella no logré contactarme del todo. Y nosotros subimos de manera individual cada uno el mismo trabajo, de lo que logramos consolidar. Cada quien mandó su parte y después consolidamos las ideas y hicimos un solo trabajo. Pero con ella no sé si es que va a continuar en la clase y cómo vamos a hacer con el trabajo final, porque creo que a ella le corresponde el interrogatorio.
Sí, bueno, realmente Rosa ya tiene desaparecida su par de semanas, que tampoco ha tenido interacción en plataforma. Así que en ese caso, quien tenía o tiene por el momento el papel de juez, lo que vamos a hacer es que se va a trasladar al interrogatorio. ¿Verdad? Me parece que Katy estaba con el papel de juez. Miren, por si se me ha olvidado enviar el archivo o por si a ustedes lo han perdido o algo, se lo voy a enviar hoy de nuevo para que ya tengan claro cuál va a ser el rol que ustedes van a desempeñar en el trabajo final y ya teniendo la base, que es lo que han trabajado en estas 2 semanas, pues van a poder sacar adelante lo de su rol. Eh, Sí, me parece que Katy era la encargada del papel de juez, entonces ella pasaría a lo que es la parte del interrogatorio. Únicamente voy a hacer un último intento de comunicarme con Rosa, aunque realmente si ya perdió este puntaje y no ha asistido, está como difícil que logre sacar adelante la nota, sí, que logre sacar adelante. Así que mejor optemos de una vez porque el papel de jueza pase de manera directa al interrogatorio y si se logra integrar Rosa, entonces pues a ella lo que le daríamos sería el papel de jueza para que lo logre desarrollar y no se quede sin su nota. Vamos a ver si les puedo mandar ahorita el archivo para ya salir de eso. Pero bueno, con respecto al desarrollo de su examen, muchacho, perdón, al desarrollo de su trabajo, ¿qué me pueden decir sobre la teoría del caso, por ejemplo, en la fiscalía? ¿Cómo lo abordaron? ¿Cuál es la estrategia que han logrado crear? Profe, no nos hemos reunido ni hemos hablado de ninguna estrategia. Yo lo que hice fue contestar las preguntas, hacer el cuadro de las proposiciones fácticas y jurídicas y mencionar los medios de prueba y el FODA. Pero como grupo, la verdad es que no nos hemos reunido, no hemos hablado nada de eso, ni sabemos pues cómo vamos a hacer. Yo pienso que pues es bien difícil trabajar en grupo y sería mejor hacerlo pues, individual. Es que la defensa definitivamente es individual. El objetivo de hacer la teoría del caso en grupo pues era dos. Primero, facilitar el trabajo, ¿no? Y segundo, el hecho de que pudieran trabajar y elaborar su discurso, su introducción a la prueba, sus alegatos, todo eso, pues que pudieran elaborarlo en base a una estrategia común que iban a trabajar. Es decir, la estrategia es precisamente la que han plasmado ustedes en su análisis del caso, pues, ¿verdad? O sea, ahí tiene que ir plasmada la estrategia. Si son la fiscalía, que es cómo van a manejar cómo van a manejar el caso, la información, mm, qué es lo que van a decir que fueron las razones del por qué Antonio hizo eso, etcétera, etcétera. Pues, o sea, si hicieron un FODA, si hicieron unas cosas, están haciendo una estrategia. No sé si me explico, no sé si estamos confundidos con eso. Sí, profe, bueno, en el caso de nosotros sí armamos, de hecho, varias estrategias. Entonces, Ok. planteamos, ¿verdad?, la teoría del caso resumido en las tres técnicas, ¿verdad? La teoría fáctica, que narramos los hechos, y ahí fuimos dando respuesta al cómo, cuándo, dónde, por qué, el motivo, y les incluimos un poquito más de lo que había en la relación de los hechos, porque quisimos Ok. dejar de ver cuál fue el motivo de Antonio de golpear a Lorena.
no como una justificación, pero sí tratándole de dar una idea después a lo que íbamos a desarrollar como teoría jurídica. Porque en la Correcto. teoría jurídica lo que dejamos planteado, aparte de la primera alternativa, que era la estrategia de llegar a alcanzar una mediación, porque en la ley de reforma a la ley 779, deja más abierta la opción de la mediación una vez iniciado el proceso y antes de emitir sentencia, porque él no tiene antecedentes penales y como posee una constancia de que no tiene antecedentes penales y es primer situación que se presenta, entonces él cumple los requisitos para poder alcanzar una mediación. Pero en el hecho de que no alcanzáramos la mediación y continuar el proceso, y en base al motivo que nosotros planteamos, nosotros hicimos el llamado al artículo 35 que habla de las situaciones atenuantes. Y entonces habíamos planteado dos, que es la que él estaba aceptando el error que había cometido, ¿verdad? Que había aceptado de que él había golpeado, pero que había sido un momento de arrebato o de obcecación, porque él se cegó de lo que ella le estaba gritando y le estaba diciendo. Y como una tercera estrategia a eso, porque como lo fuimos desarrollando de todos los posibles escenarios que se podían presentar, una vez que si se llegara a dictar una sentencia de culpabilidad, y en el sentido de que si es una pena atenuada, era la mitad del inferior del delito, entonces pudiéramos pedir una suspensión de la sentencia, porque también cumple requisitos para poder lograr suspender la sentencia de la pena. Podría ser de menos de 5 años y también era un delito atenuado y no tenía antecedentes. Entonces, lo englobamos así en la parte de la teoría jurídica y en los medios probatorios. Pusimos pues testigos, pusimos un video, aunque no se escuchara la discusión, pero sí podía ver toda la parte de la gesticulación y el lenguaje corporal de los gritos. Trabajamos el FODA y incluimos quién sería el tribunal que iba a conocer como parte procesal, y también incluimos la parte del lema, que quisimos englobarlo a que la violencia viene siempre en dos vías y que los hombres también podían ser víctimas. Entonces los trabajamos en orden a como usted nos explicó el documento de lo que debe contener la teoría del caso, y quisimos plantear todas las situaciones de escenarios que podían presentarse teniendo un respaldo jurídico. Perfecto, perfecto. Eso precisamente es en lo que ustedes tenían que trabajar, o sea, analizar la cuestión desde el origen e inclusive anticiparse a cuáles podrían ser los posibles resultados después de la cuestión. Si funcionaba o no funcionaba la mediación, si se iban o no se iban a juicio, el posible resultado del juicio ante la imposición de una pena, el solicitar una pena menor. Precisamente la teoría del caso sirve para eso. El hecho de desmenuzar, así como hacemos el pollito desmenuzado, desmenuzar todo el caso, ver todas las posibilidades y anticiparnos a todas esas posibilidades para poder ofrecerle a nuestro cliente, en este caso pues es el señor, el cliente de ustedes, anticiparnos pues a todos esos posibles resultados. Eso es precisamente lo que tenían que elaborar. Ahora vamos a revisar lunes o martes las teorías del caso tal cuales las subieron. Para quienes no lo subieron, pues lo lamento porque realmente esta tarea tenía un valor de 15 puntos y 15 puntos ya pesan y pesan bastante, ¿verdad? Además que iba a ser precisamente la base para su examen final. Pero bueno, voy a compartir pantalla con ustedes para que empecemos a desarrollar la clase de hoy, que básicamente es seguir con lo que nos quedamos pendientes la semana pasada. Y al final, ahora vamos a hacer nosotros un pequeño
sencillo, elemental ejercicio de negociación entre dos personas de ustedes, 2, 3 personas de manera voluntaria. Y si andan de poco ánimo para ser voluntario, vamos a hacerlo democráticamente para después que veamos, para que tratemos así a grandes rasgos, poner en práctica los 4 principios del método Harvard para una negociación efectiva. La semana pasada nosotros empezamos hablando de lo que es una negociación, desglosamos un concepto doctrinario de lo que es negociación. Aparte de eso, vimos cuáles son las condiciones de una negociación. Hablamos, me parece que llegamos a ese tema a decir qué es y qué no es negociación. Y también hablamos de cuáles son 3 de las herramientas más importantes para nosotros poder prepararnos debidamente para una negociación. Recordemos nosotros que negociar es una de las situaciones en las que nosotros nos vemos inmersos todos los días y en todos los momentos del día. Desde que usted se levanta, ¿entiendes? Y empieza a listarle el uniforme a sus hijos, a preparar el desayuno y les pregunta qué quieren comer, qué quieren llevar de lonchera. Ellos dicen que sí, que quieren esto, usted dice que no, que esto no, que tal vez. Empieza un proceso rústico, muy rudimentario de una negociación. Cuando usted va y usted le hace parar al señor taxista y le dice que quiere ir a tal lado, él le da un precio y usted le regatea. Se encuentra en un proceso rústico de negociación. ¿Verdad? Cuando usted va a una entrevista laboral, usted está negociando con sus características, usted está negociando, está vendiendo su marca, su producto, que es usted, la Marlene Chávez, ¿no? Está vendiendo su producto y ellos están negociando obtenerla a usted, que tiene las capacidades necesarias para sacar adelante el trabajo, por el precio que yo puedo darle en calidad de sueldo. Cada momento del día nosotros estamos participando de una negociación. Lo que sucede es que nosotros, primero, no nos estamos percatando porque no lo vemos como un proceso redituable o como un proceso con el cual vamos a tener un tipo de ventaja concreta para nosotros mismos o para alguien más. Como nosotros no identificamos esa característica, entonces nosotros no asumimos el rol de un negociador. Pero realmente la negociación es una de las cuestiones que se encuentran presentes en cada momento de nuestro día a día. Y en el ejercicio del derecho, pues no es una excepción. En nuestro sistema civil, que es un proceso más orientado a lo adversarial, a nosotros como abogados no se nos ofrece, digamos, en las aulas de las universidades una debida capacitación en un proceso negociador. El derecho anglosajón, ¿verdad? Como el que podemos ver nosotros en esa serie gringas, en esas series estadounidenses de abogados, que son sistemas no tan adversariales como nosotros, sino más dados precisamente a la solución pacífica, y en el caso de ellos monetaria, de las soluciones. Los abogados son capacitados como grandes estrategas, ¿no? Entonces forma parte integral del desarrollo como abogados en el derecho anglosajón. Entiéndase pues todos los que parten del Common Law, derecho europeo y todo eso. Y de ahí precisamente es donde viene ese famoso dicho que a nosotros nos repiten en las aulas, que vale más un mal pleito que una buena demanda. Entonces, ¿por qué el proceso de negociación o de cualquier forma de método de solución alterna de conflictos facilita las cosas, no solamente para nosotros como abogados, sino principalmente para la persona que ha confiado en nosotros como cliente? Entonces, empecemos este día quitándonos ese velo de los ojos.
y asumamos el hecho, aprendamos a identificar ese hecho de que nosotros, desde que nos ponemos de pie de nuestra cama, estamos negociando. Empezamos a negociar con el espejo, ¿verdad? Entre si las ojeras las tengo muy grandes o si amanecí fresca. Seguimos negociando con el closet sobre qué ropa me voy a poner, qué con los hijos, qué con el esposo, qué con el perro que no quiere salir al jardín, etcétera, etcétera. La negociación forma parte de nuestro día a día como personas y como abogados debe formar parte de nuestras prioridades. Su primer consejo a sus clientes, si el caso amerita una amigable composición, es precisamente ayudarle a alcanzar, a lograr esa amigable composición. Recordemos que cada negociación, aunque se trate algunas veces de las mismas cosas, cada negociación es única por sí misma, por sus características, por sus condiciones, por los sujetos que participan en ella. Y también hay que comprender que cada negociador, o sea, cada uno de nosotros, en nuestro papel de negociadores, lo abordamos desde la perspectiva, uno, de nuestro conocimiento propio. Dos, del conocimiento y estudio que hagamos del caso que se nos ha presentado. Y tres, con la característica propia de nuestra personalidad. Esas tres condiciones hacen que no solamente la negociación sea única, sino que además nosotros también aportamos estas características y hacemos igualmente única esa negociación. Es importante tomarlo en cuenta porque esta precisamente es la base del método de negociación tan efectivo que ha creado la Universidad de Harvard. Ok, la semana pasada les decía, vimos nosotros tres instrumentos importantes, tres herramientas importantes que nos van a ayudar a estudiar el caso para poder hacer una mejor negociación y poder llevar un escenario real, un escenario verdaderamente concreto que nos va a permitir negociar en condiciones más realistas y saber perfectamente qué es lo que estamos nosotros dispuestos a ceder y a recibir, ¿verdad? Condiciones sine qua non, sin la que no podemos asistir pues a una negociación. Ahora bien, también nosotros debemos de tener y de tomar en cuenta qué es y qué no es negociación. Porque muchos creemos que negociar es ir a pelear, que negociar es ir únicamente a exigir, porque precisamente nuestra concepción adversarial que tenemos, tanto como sociedad como abogados, nos hace creer de que si nosotros vamos a negociar, lo hacemos desde el punto de vista de que si yo gano, tú pierdes. Y si tú ganas, yo pierdo. Es decir, nosotros tenemos una, ¿qué te puedo decir? Una concepción de negociación basada en el perder-ganar. O sea, en una situación en la que inevitablemente si alguien gana es porque el otro perdió. Entonces, tenemos que aprender a quitarnos esa predisposición, a quitarnos esa vela de los ojos y comprender que negociar no es lograr que mis intereses, o sea, lograr alcanzar mis intereses a costa de los intereses ajenos. Cuando uno va a negociar, no necesariamente va a querer mermar el derecho de los otros, sino que va a encontrar una alternativa adecuada para que ambas partes o las partes que se encuentren involucradas en el conflicto logren alcanzar un consenso necesario para que todos queden por lo menos satisfechos. Negociar tampoco se significa, imponer, ¿verdad?, mi acuerdo o lo que yo quiero o mis intereses como más importante o más conveniente que el interés de la contraparte. Negociar tampoco significa presuponer que lo que yo digo
que la verdad que yo estoy manifestando sea más valiosa o más importante que la de mi contraparte. Porque, por el contrario, si nosotros nos enfrentamos en una negociación con una concepción de este tipo, por el contrario, nosotros estamos agregando un elemento de tensión que puede volver lenta e inclusive hacer retroceder una negociación. Cuarto, negociar no es informar y esperar a que sea la contraparte la que se ajuste o la que se adecue a mis necesidades. No se trata de eso. Negociar tampoco es pelear, 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 discutir, discutir, discutir con la finalidad de que la otra persona o la contraparte se aburra y entonces decida ceder a lo que yo quiero. Entonces, estos 5 puntos de los que nosotros estamos hablando, ¿ya? Debemos de comprender que tenemos que sacarlos de la ecuación. Nosotros tenemos que ir a negociar bajo la perspectiva de que estamos ante la mejor disposición de poder alcanzar un acuerdo adecuado e igualmente beneficioso para todas las partes involucradas en el conflicto. Así que, dándole vuelta a la tortilla, si ya vimos nosotros que no significa negociar, entonces ahora veamos qué significa o qué podemos nosotros entender como una negociación efectiva. Tenemos en pantalla un concepto de libro, un concepto doctrinario que dice que una negociación efectiva, y hago énfasis en la palabra efectiva, se entiende como el proceso mediante el cual a través de la comunicación se logra llegar a un acuerdo conjunto entre las partes y a su vez permite obtener un resultado en el que todas las partes involucradas en el conflicto obtienen lo que quieren y obtienen ya sea todo o algo de lo que quieren en común, ¿verdad? Si desglosamos nosotros este concepto, nos damos cuenta. La negociación es un proceso. ¿Por qué? Porque sigue una serie de pasos, porque conlleva una preparación, un estudio sobre la situación, un estudio previo para saber qué tengo para dar, qué estoy dispuesta a ceder, qué es lo que quiero recibir, qué es lo mejor que yo espero, pero también qué es lo menos que yo espero. ¿Ya? Entonces es un proceso. ¿A través de qué? A través de una adecuada y efectiva comunicación. No se puede negociar sin comunicarse y sin que esta comunicación sea efectiva. ¿Cómo sabemos que es efectiva? Cuando va alcanzando el objetivo que nosotros nos tenemos planteado, que es convencer. De esta forma, o sea, a través de un proceso, utilizando la comunicación, ¿qué es lo que vamos a alcanzar? ¿Cuál es el objetivo? Un acuerdo. Para poder tener un acuerdo, tiene que ser mutuo, es decir, todas las partes involucradas. ¿Qué significa un acuerdo? Un acuerdo significa alcanzar un consenso o un resultado en el que todas las partes involucradas obtienen algo con lo cual se sientan satisfechas y consideren que se ha zanjado pues el conflicto original. Por lo tanto, negociar es buscar y lograr algo que yo quiero o que me interesa, pero que en esa búsqueda yo no perjudique a la contraparte. Negociar es poder ponernos de acuerdo todas las partes involucradas. Es decir, el poder conversar, el poder utilizar la comunicación para superar todas las diferencias que momentáneamente o circunstancialmente nos están afectando y nos separan. Negociar es la búsqueda del bien común, es la superación de las diferencias, es alcanzar los intereses que tenemos en común,
pero sin que estos intereses comunes y el objetivo limite nuestra interdependencia. Por el contrario, que se logre alcanzar y que se logre consolidar esa interdependencia, esa mutuosidad que nos permita alcanzar pues ese acuerdo. La negociación, o mejor dicho, en la práctica de la negociación existen más de un método que se pueden tomar en cuenta como estrategias para poder desarrollar esa negociación. Por ejemplo, en el ejemplo que les ponía anteriormente sobre el regateo que nosotros hacemos con el señor taxista, esa es la forma más clásica de negociar. Porque, a ver, de repente yo le hago parar al taxista y le digo, señor, voy para Bolonia. Entonces me dice el taxista, bueno, de aquí al sur para Bolonia yo le cobro 200 Córdoba. ¿Está bien? Si yo le digo de una vez, ¿está bien? Pues no hubo mayor negociación. Yo simplemente me plegué y acepté la condición que él me dio. Ahora, si yo voy a negociar, entonces, en un caso específico como esto, yo utilizo la técnica del regateo. ¿Qué significa regateo? Es decir, bajarme, o sea, pedir menos que lo que me está ofreciendo. Él me dice, no, de aquí de la sur, reina, le llevo por 200 Córdobas allá a Bolonia. Yo, no, pero si usted va bajando, de aquí, le doy 100. No, reina, que la gasolina, que no sé qué, dejémoslo en 150. Sí, dele, Pipe, lléveme por 125, esto es lo que llevo. Y ahí, la técnica del regateo. El que se sube mucho, el que se baja mucho, hasta lograr un punto de equilibrio. Entonces, es un modelo que se conoce como el suma cero. Es decir, donde lo que se va negociando, lo que se va consensuando, consiste básicamente en lo que es la ganancia y la pérdida, ¿ya? Es decir, sí vamos a llegar a un punto medio donde ambos pues, vamos a aceptar. Podemos aceptar y yo me subo al taxi y me voy, o simplemente él me dice no y se va. O yo le digo no, aquí me quedo y listo. Pero el objetivo es llegar a un punto medio, pero ese punto medio que alcancemos va a estar basado en el concepto elemental de ganancia y de pérdida. El que me pidió mucho se va a bajar a un punto mínimo, yo que le pedí poco voy a subir hasta alcanzar ese punto de equilibrio. Entonces, esta metodología del regateo, este modelo del regateo, es el modelo de la suma cero que está basada en la concepción elemental de la pérdida ganancia. Sin embargo, también tiene su estrategia, porque cuando nosotros nos vamos a enfocar en el modelo de negociación suma cero, entonces nosotros empezamos inflando nuestra propuesta. El que pide más la infla muy por encima de lo que está dispuesto a negociar y el que pide menos se baja demasiado a lo que realmente está dispuesto a ceder para poder llegar a un punto medio equilibrado que sea pues verdaderamente satisfactorio para ambos. Ya nos vamos a desconectar, nos conectamos de nuevo inmediatamente, muchachos.